En el barrio Chepare, proyectada 90, casi Costa Rica. Con Fernando Cano en los controles. Ya le estamos dando los muy buenos días a nuestro compañero Marcelo Bófano. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, buenos días para ti, Walter, para Fernando, para toda la audiencia que nos acompaña a través de la 1540 AM desde este rinconcito de la ciudad de Paysandú. Y disculpe si llegué unos minutos tarde, pero alguien me vomitó arriba de la cabeza. ¿Ah, ¿Sabes? sí? Sí, lo tenía caballito. Sacó premios. Sí, lo tenía caballito a mi hijo. Y bueno, son de esas cosas que tienen los bebés. Cosas que pasan. Sí. Sí. Así que bueno, al baño, a lavarse la cabeza. Bueno, veo que no hay. Pero no hay más que por bien no Exacto, venga. ahora vengo con el pelo Porque limpio. se lavó la cabeza. Muy buenos días, don Jorge Genú. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Walter, Marcelo, Fernando, Emma. Muy buenos días a toda la audiencia de Si Se Puede. Hermosa mañana, usted la venía describiendo. Sí. La verdad que una mañana espectacular para hacer radio y escuchar Si Se Puede. Claro que sí. Muy buenos días también a Emma en la parte técnica del programa. Y hoy un programa que arrancamos al trote. Sí. Sí. No, arrancamos al trote A ya. ver, yo considero que llegué en hora. Estoy mirando Claro. a ver, considero que llegué en hora. Estamos Ya en largó. No, sí, pero ya con invitado tempranito, así que vamos a darle paso a Marcelo para que presente a nuestro primer invitado. Después vendrá el horóscopo, vendrá el humor de Don Ruin Andresina, la música y por supuesto todo el programa que hoy también, para variar, vamos a andar A galope. Claro que sí. Más adelante, Marcelo. Le vamos a dar los buenos días a Edgardo Balbuena, nuestro primer invitado, de quien hemos conversado varios temas con él, y uno de los que vamos a tratar es del modelo forestal celulósico, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido el proceso del año 88 con la ley que aplicándose permitió la forestación donde se debía y tal vez donde no se debía forestar. Ha permitido también que en base al negocio y a ese modelo una gran concentración de tierras en manos de extranjeros con un modelo de monocultivo forestal. Y lo último que aparece a nivel político parlamentario es una ley que pondría ciertas limitaciones a la plantación de los arbolitos, para decirlo de alguna manera. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días al resto de los compañeros acá de la mesa. Bueno, hay tanto para hablar de una ley que tiene más de 30 años. Recordemos que todo esto nace con la ley 15.939 del año 1987, diciembre del 87. Termina reglamentándose en febrero del 88. Y a partir de ahí se da un crecimiento explosivo de todo esto, lo que es la forestación, la producción de celulosa, y con ventajas, desventajas, pero en un proceso que ha sido ininterrumpido durante 7 administraciones de 3 partidos políticos diferentes. Y el año pasado, en julio del 2020, se da una situación un poco peculiar. Cabildo Abierto, este nuevo partido que se presentó en las últimas elecciones, presenta un proyecto de ley para limitar la forestación. Básicamente el proyecto tenía dos aspectos. Uno era volver al contenido de la ley 15.939 de 1987 y limitar el área de la forestación al 10% del territorio nacional. El 15 de diciembre del 2020 se aprueban diputados con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI. El diputado César Vega también acompaña la iniciativa y pasa a senadores. El 29 de diciembre de 2020 se hace público que el presidente de la República vetará una limitación de la forestación si prospera esta iniciativa en el Senado. En un hecho, bastante peculiar. No es común que un presidente de la República amenace, advierta a otro poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo, que de prosperar una iniciativa parlamentaria aplicará sí o sí el derecho a veto.
Bueno, a partir de ahí se han ido dando un montón de instancias. Recordemos que en julio del 2020 el Frente Amplio había presentado un proyecto para limitar la extranjerización de la tierra. El mismo se había adelantado que sería apoyado por Cabildo Abierto. Es decir, este proyecto de deforestación va atado a otro proyecto sobre limitación sobre la extranjerización de la tierra, que esto podemos hablar, ha sido muy grande en los últimos 18, 20 años, 15, 20 años. Y indudablemente todo esto tuvo consecuencias políticas. El propio general Manini tuvo una tensa conversación con el presidente de la República, bueno, donde cada uno planteó su posición al respecto. Blancos y Colorados obviamente han criticado duramente la presentación del proyecto de limitación presentado por Cabildo Abierto, y recordemos que el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca son colorados, son del Partido Colorado, Uriarte y Peña. No están de acuerdo con legislar al barrer, como sería aparentemente esta iniciativa, y son partidarios de atender lo que se llama el caso a caso. Y eso más o menos serían los últimos acontecimientos. Indudablemente el proyecto de deforestación pasa a senadores. Ahí indudablemente, si votan todos los frente amplistas, que son 13, más los 3 senadores de Cabildo Abierto, el proyecto saldría, pero ya se han levantado voces dentro del Frente Amplio diciendo de que, bueno, habría que reconsiderar, por tanto, no están seguros los 16 votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Senadores. Una preguntita, la ley en su inicio limitaba la forestación. La ley, nosotros la vamos a leer porque es realmente interesante volver. Esta ley, repito, fue del año 87, y decía básicamente, el artículo primero, que más o menos que declara el espíritu de la ley: se declaran ser de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de la industria forestal y en general de la economía forestal. Es decir, el interés era legítimo y razonable. El artículo 5 dice claramente: son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no, por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso. B, sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública. En este último caso se comunicará a la Asamblea General. Es decir, eran suelos que por su característica no servían para plantar otro tipo, de forma obviamente económica, otro tipo de cultivo, y por tanto se le iba a dar lo que se llama terreno forestal, terreno de prioridad forestal, y aquellos que forestaran en esa zona iban a recibir una serie de beneficios fiscales, una serie de beneficios que iban a promover de alguna manera el desarrollo de toda una economía forestal, donde había obviamente la industria, estaba la madera cerrada, celulosa, lo que fuese. No sé si Sí, claro. no queda clarito porque, a partir de esa fecha, lo que pasa es que se plantó en terrenos supuestamente que no servían para otro cultivo, pero también se utilizó terrenos que sí servían. El tema es así: a partir de 1988, que fue cuando se reglamentó esta ley, se fueron incorporando nuevas áreas a través de sucesivos decretos, tanto del Ministerio de Ganadería, se fue ampliando la zona forestal. Recordemos que plantar árbol se puede plantar árbol en cualquier parte del país, en cualquier. Lo que pasa es que solamente aquellas zonas forestadas que están plantadas dentro de lo que se llama terrenos forestales son los que de alguna manera se le puede aplicar ese régimen tributario diferencial que provee beneficios de todo tipo fiscales. En aquel momento también se le permitía lo que llamaba la admisión temporaria de maquinaria, de insumos, pero se puede plantar en todo. Claro, con este proyecto el beneficio es a la tierra que nos sirve para... Que tiene esas características. Claro. Ahora, recordemos, ¿quién fija si un suelo es de prioridad forestal o no? Lo fija la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿sí? Y hoy se da una situación bastante compleja con este gobierno, bastante curiosa,
si se me permite el término, hoy el titular de la Dirección Forestal es el señor Carlos Faropa, una persona ampliamente vinculada al sector forestal. Lo que de alguna manera genera cierta falta de credibilidad en el proceso. Recordemos que a instancia de la Dirección Forestal, si un terreno es o no de prioridad forestal. Nosotros creemos, que indudablemente en este año 2021 y seguramente en los años siguientes se va a dar un gran debate, que es lo que nosotros buscamos. Es lo que nosotros buscamos, porque ¿qué pasa? Este proyecto, presentado por Cabildo Abierto, está enganchado con un proceso, con un proyecto, una iniciativa parlamentaria presentada por el Frente Amplio para limitar la extranjerización de la tierra, evitar, de alguna manera, limitar la extranjerización de la tierra, que nosotros ahora vamos a mostrar, si el tiempo alcanza, niveles bastante grandes. Recuerdo el hecho no menor de que el presidente de la República adelanta ya su decisión de vetar toda iniciativa parlamentaria que vaya en contra de esta actividad forestal, donde demuestra claramente un claro perfilamiento a favor de esta actividad, ¿no? Nosotros podríamos decir todos los proyectos, los decretos que se han ido agregando con el paso de los años, todas las administraciones, ¿no? En todas las administraciones, ampliando la zona forestal, ampliando de alguna manera los beneficios que esta industria tiene. No sé, Marcelo, no, de base a lo que tú estabas comentando, sí. Dos cuestiones que quiero poner arriba de la mesa, Edgardo. Año 88 se reglamenta esa ley del 87, sí. Y uno podría pensar, ¿qué visión que tenía ese gobierno en ese momento, el Parlamento, para el desarrollo del comercio o la industria forestal? Pero a veces no es tan así, a veces hay proyectos a largo plazo que nosotros no alcanzamos a vislumbrar qué efecto van a tener a los 10, 20 o 30 años en el país. Hay gente que piensa el país a muchos más años, incluso de los que uno puede pensar en la cotidianeidad que tiene en su propia vida. Pero por otro lado, eso por un lado, ¿no? El tema de cuando aparecen estos proyectos de leyes que parecen lindos, parecen interesantes, tú lees, está bien, si hay tierra que no sirve para nada y se plantemos arbolitos, está bien, pero no es tan así, ¿verdad? No es tan así, y además tú manifestabas que se cruzan intereses entre el encargado de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las empresas, que también vamos a hablar cuáles son las empresas que más hectáreas tienen y más forestación, porque son dos cosas distintas. Una es tener áreas forestadas y otra es tener en propiedad tierras que puedan ser forestadas. Eso por un lado, ¿no? El tema de cómo se maneja a largo tiempo la política, que uno a veces no la detecta, no la percibe, qué consecuencias va a tener a los 20, 30 o 40 años. Por otro lado, Cabildo Abierto ha presentado ese proyecto. Ayer tuve oportunidad de hablar con la gente de Cabildo Abierto. Muy interesante, un proyecto que van a presentar, del cual vamos a estar hablando en algún momento, que me dijeron que ni bien tengan definido ese proyecto, también va a generar alguna situación con determinados sectores del gobierno. Pero Cabildo Abierto tiene su perfil y marca su perfil dentro de lo que es la coalición multicolor, pero no es algo que estuviera acordado previamente. Está bien, no me extraña que Cabildo Abierto realice esto, porque se ha manifestado públicamente con respecto a la extranjerización de la tierra y el modelo forestal. Ahora, me cuesta más creer que el Frente Amplio acompañe un proyecto que de alguna manera es una crítica al desarrollo de la política que tuvo en los últimos 15 años. También me cuesta creer eso, ¿no? Hablando un poco de la credibilidad o la identidad que cada partido tiene. En base a esto que he comentado, Edgardo, ¿qué comentas tú? Claro, acá nosotros tenemos que entender básicamente cuál es el eje del debate. En los últimos 20 años, y acá tenemos el anuario 2019 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha habido un claro y sostenido proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay, a niveles que son realmente asustan. Pero yo le agrego un tercer elemento, que es la propiedad de la tierra se ha hecho anónima, y eso es lo que nosotros vamos. Ahora hay gente que dice, no, pero no podemos estar contra la extranjerización de la tierra.
eso en definitiva es xenofobia, eso en definitiva es una predisposición al extranjero, cuando la mayoría de los uruguayos, decía, hay un artículo bastante interesante ahí del intendente de Rocha, el actual intendente, el señor Alejo Umpierre, que dice, no, pero la mayoría de nosotros somos descendientes de los tanos que se bajaban de los barcos con una varilla. Es cierto, pero sí, eso... pero perdón, Edgardo, anda a comprar el 20% de la tierra de Italia. No, indudablemente. Pero a ver qué pasa si vas a comprar tierra de Italia. A nivel mundial, pues ¿qué pasa? El planeta no se estira. La cantidad de tierra fértil en el mundo son las mismas. En una población mundial que sigue creciendo en forma exponencial. Entonces, a nivel mundial, y pueden mirar cantidad de documentales en el YouTube, no lo digo yo, hay una demanda por tierra fértil a nivel mundial. Entonces han salido gobiernos, en particular el gobierno chino, de otros países, de ciertos Emiratos Árabes, han salido a buscar tierra fértil en el mundo. ¿Y a dónde van? Y primero donde haya y donde esté en venta. Y se habla de países como por ejemplo Tanzania, Etiopía, ¿tá? Pero acá en Uruguay, que es un país que tiene solo 16 millones de hectáreas, recordemos que Uruguay tiene una superficie de 16 millones de hectáreas, no es lo mismo comprar 2 millones de hectáreas en Tanzania, en Etiopía o en el Asia Central, que comprarla en Uruguay, donde el impacto en el resto de la economía es enorme. Si comprar 2 millones de hectáreas en Uruguay genera desequilibrio en toda la cadena agrícola que no lo puede en otro país. Entonces, acá, nuestra prédica, digo, vos sabés que nosotros estos temas los desarrollamos en el Reverde, programa que estamos junto con Álvaro Ojeda y Marcelo Guare, todos los sábados. Nosotros acá no nos molesta, en definitiva, lo que sí nos molesta es que sean sociedades anónimas, innominadas, las que adquieran enormes extensiones de tierra. No sabemos de qué nacionalidad son. Y no es por un nacionalismo chauvinista, ni mucho menos. Es simplemente porque la mayoría de los países del mundo no permiten que un extranjero compre su tierra. Vayan a comprar tierra a Estados Unidos o a cualquier país europeo. No se la venden. En Finlandia no se puede comprar un extranjero, pero acá sí. Entonces ahora se levantan voces, dicen no al populismo rural, no a estos xenófobos que hoy pretenden defenderla. Nosotros defendemos la tierra, no. Si una persona desea adquirir la tierra, tal como establece el proyecto de Cabildo Abierto, bueno, que se haga ciudadano legal, que se identifique, que sepamos quién es, que tenga residencia legal y que esté sometido a las leyes de este país. Porque muchos de los dueños de esta tierra son ciudadanos de no sabemos qué país. Y vamos a dar números, porque esto no es, simplemente tenemos los números para de alguna manera advertir del riesgo que se está corriendo en dejar que sociedades anónimas, absolutamente anónimas, no sabemos de quién son nombres fantasía, adquieran enormes extensiones. Pero no es lo mismo comprar 10 hectáreas que comprar 50. ¿Cuáles son esos números, Ricardo? Pero digo, el otro ejemplo es, ha habido un proceso de concentración de la propiedad de la tierra. Porque el que tenía 50 hectáreas no les va a comprar 500 hectáreas que tenía 1000. No, el que tenía 1000 le compró 50 hectáreas que solo tenía 50 hectáreas. Y esos números, felizmente en este país, y porque son públicos, los conocemos. Pero simplemente algunos datos, le pido disculpas al oyente de repente que una vez se abunda con los datos, pero es la única forma de centrar el tema. En los últimos, es decir, entre el 2000 y el 2018, estamos hablando del anuario 2019, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya tenemos números del año 2019, también tenemos algunos números preliminares del 2020, todos sabemos que fue un año bastante atípico. Pero fíjense, en esos 18 años, y entre el 2000 y el 2018, la superficie en miles de hectáreas, en millones de hectáreas, lo vamos a decir, la superficie transada, es decir, que se compró y se vendió, llegó a 8.322.000 hectáreas. Acuérdense que el país tiene la 17, mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Pero fíjense qué dato interesante. Qué dato interesante. Si lo discriminamos, y estoy mirando los datos oficiales, obviamente, si lo discriminamos por el tipo de persona, ¿tá? Persona física, es decir, personas con nombre y apellido, personas físicas vendieron 5.950.000 hectáreas y compraron 3.770.000. Es decir, casi 2 millones de hectáreas pasaron de personas físicas, perfectamente identificables, a sociedades anónimas. ¿Sí? Sociedades anónimas vendieron 1.885.000 hectáreas y compraron 3.932.000. Es decir, 2 millones de hectáreas pasaron de personas físicas a sociedades anónimas. A pesar de que había una ley. Primero vamos a ver los números y después vamos a ver la ley, la 18.092 del año 2007. Y cómo fue birlada a través de una excepción, fue birlada, es decir, la ley fue absolutamente traicionada en su contenido, una ley que impulsó la izquierda
que llevó adelante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, otras sociedades, 397.000 hectáreas, 400, sí. Pero fíjense cómo hay un cambio sustancial en la propiedad de la tierra, pasando de personas físicas, los Martínez, los Pérez, los que nosotros conocemos, a sociedades anónimas. ¿Sí? Pero fíjense, ahora si vamos al origen, a la nacionalidad. Fíjense, dice, uruguayos vendieron 5.335.000 hectáreas. Vendieron 5.035.000, pero compraron 3.204.000. Es decir, los uruguayos vendieron 2 millones de hectáreas más de las que compraron. Bueno, argentinos, 241.000 a 300, no, Brasil, otra. No aplicable, dice. No aplicable, vamos a decir, ¿qué son los no aplicables? Bueno, los no aplicables vendieron 2.295.000 hectáreas y compraron 4.449.000. Y dice, con asterisco, fuente Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, DIE, en base a Dirección General de Registro, el Ministerio de Educación y Cultura. El titular, los famosos no aplicables, el titular no es una persona física, por tanto no se conoce su nacionalidad. Evidentemente hoy, más de 4.449.000 hectáreas son de personas físicas, jurídicas básicamente, que no conocemos su nacionalidad. Casi el 25% del Uruguay. Entonces, ese es el problema que nosotros advertimos. No nos molesta que venga un extranjero y que compre. Si cumple con toda la normativa legal, obviamente. Pero queremos saber quién es. Como los norteamericanos quieren saber, como los franceses, los ingleses, los argentinos. Vayan a la Argentina a comprar tierra. Tal cual. En este contexto que no es menor, a nivel de la sociedad organizada por distintos puntos de interés, hay varios grupos que están por lo menos conversando este tema hoy, entre esos los colonos. ¿Qué es lo que impide que se genere toda una corriente, ¿verdad?, que ponga en alerta a lo que es el gobierno en este sentido? Es decir, somos más de lo que se piensan, que no estamos de acuerdo en que nuestra tierra pase a estar en manos de anónimos y extranjeros. Digo, porque yo lo que siempre digo, a veces cuando hay un tema en común y hay muchos grupos trabajando sobre ese tema, ¿por qué no juntarse y entrar a trabajar sobre un documento, una plataforma, una sensibilización única y dar, así como tú lo haces, dar a conocer cuál es la realidad? Porque muchos desconocemos. A ver, estamos hablando... Creo, Jorge, que este tema no está en la agenda. Si hay una agenda que pero por eso habría que ponerlo en la agenda. Si ustedes analizan lo que se comenta en las redes sociales, estos temas no están. Porque evidentemente alguien dirige el debate. Nosotros lo que queremos es que haya un debate de esto. ¿Tá? Y yo creo que esa, indudable, para mí, a mi entender, digo, yo no tengo nada que ver con Cabildo Abierto, pero obviamente Cabildo Abierto lo que quiere provocar es eso, un debate. Porque sabe que es muy difícil que se cuente con los votos para aprobar esto. Pero quiere que haya un debate. ¿Tá? Nosotros sabemos del enorme poder de lobby que tienen estos grupos forestales. ¿Tá? Están metidos en todo. Les sobra la plata, les sobra la guita. Y entonces, pero algunos detalles, porque dicen, pero este tema que no es... Pero vamos a poner un ejemplo. De todos los departamentos del país, el departamento de Paysandú fue el que tuvo mayor cantidad de transacciones inmobiliarias. 797.000 hectáreas. Vamos a redondear, 800.000. Sobre una extensión de 1.400.000. De 1.400.000 hectáreas que tiene el departamento de Paysandú. O sea, que mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad. Sí, estamos el departamento de Paysandú. Prácticamente de tres cuartas partes. Y uno no lo ve, porque uno sale, no sabe de quién es ese campo. Después más o menos le calcula, porque ve que está lleno de eucalipto, dice, no va a ser de un tambero, obviamente. ¿Tá? No va a ser de un criador de pollo. ¿Tá? Entonces digo, este tipo de cosas no están en el debate. Y no están en el debate porque hay gente que la saca del debate. La saca del debate. Entonces es más fácil discutir de repente si la calle Po va a surfear a la Paloma, ¿tá?, pavadas de esas, que discutir de esto. Porque en esto evidentemente hay muchos intereses creados. Y es nuestra prédica. Nosotros lo que decimos, no estamos en contra de gringos, no estamos. Pero nosotros queremos que ese gringo cumpla con toda la normativa legal de este país. Sí, que se haga uruguayo. Aparte que sea uruguayo. Pues la tierra debe ser de los uruguayos. Como la tierra en Estados Unidos, de los estadounidenses o de Francia, de los franceses.
¿tá? Y aquel que, como este señor Alejo Umpierre, que habla del populismo rural, de que cuidado con los que va a contra... No, no es así. Porque esos tanos que vinieron al Uruguay, ¿tá? Nuestros ancestros, lo primero que hicieron, se hicieron uruguayos. Se hicieron uruguayos. Sí, sí, y no vinieron a forestar. Aparte, y no recibieron ningún beneficio fiscal. Vinieron a poner el estaban rombo. presentes, con la, Claro. daban la cara. Tenemos un mensaje que dice: buenos días, creo que hay que tocar estos temas más a menudo. Estoy de acuerdo totalmente con Cabildo Abierto, pero totalmente contra los hipócritas del Frente Amplio. Se subieron al carro porque de alguna razón les conviene. Ellos fueron los que más extranjerizaron la tierra. Sí, sí, digo, ahí el oyente tiene una gran verdad. El ejemplo más claro es UPM, ¿no? De lo que fue el producto Frente Amplio. Sí, yo no, sinceramente digo, acá las responsabilidades son compartidas. Como bien dice la Asociación de Productores Forestales, dice, se ven de alguna manera, obviamente cuando se enteraron de este proyecto, saltaron como pelota, hicieron valer su poder de lobby, y dice, qué extraño que después de 7 administraciones, de 3 partidos diferentes, durante más de 30 años, ahora que haya en esto, cuando nosotros hemos invertido, ¿tá? Hemos negociado, evidentemente, acá hubo una línea durante 7 administraciones distintas, ¿tá? Pero yo voy a ir a un ejemplo, porque ahora sale estos 2 ministros del Partido Colorado diciendo, no, pero no se puede legislar al barrer, no se puede decir, vamos a limitar en un determinado porcentaje, 10, 20, 40% del Uruguay. No, vamos a ir al caso a caso. Bueno, nosotros decimos que el caso a caso termina mal, porque cuando el caso a caso parte de la discrecionalidad del gobernante de turno, y ahí empieza a correr los favoritismos. Eso te iba a decir, el caso Entonces, a caso habilita ese lobbying. Entonces, ¿qué pasa? Viene de repente uno y quiere comprar 1.500 hectáreas y le dicen que no. Pero viene otro y quiere comprar 150.000 hectáreas y le dicen que sí. Entonces, nosotros estamos en contra del caso a caso. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que cuando hay caso a caso, termina mal. Termina mal. Nosotros vamos a poner un ejemplo, ¿tá? Siempre avalado por número, ¿sí? En el año 2007 se concreta una vieja aspiración de la izquierda uruguaya, ¿tá? De la izquierda uruguaya. Es ponerle de alguna manera freno al proceso de concentración y extranjerización de la tierra, y se promulga la famosa ley 18.092, con el rimbombante nombre Titularidad del Derecho de Propiedad sobre Inmuebles Rurales y Explotación Agropecuaria, donde establece, ¿tá? Y lo voy a leer, yo no sé si Marcelo vos me... Dele. El artículo primero, y se declara de interés general, que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y la explotación agropecuaria sean personas físicas, ¿sí? Era interés general. Sociedades personales, comprendidas en la ley 16.060, sociedades agrarias, asociaciones agrarias, etcétera, etcétera. Es decir, que se pudiera rastrear, si cabe el término, quién era el verdadero propietario de esas sociedades. Y después, más adelante, dice las sociedades anónimas, sociedades en comandita, operaciones comprendidas en la ley tanto, también podrían ser titular de los inmuebles rurales. Entonces, ahí entra a correr esa ley, evidentemente, donde establecía limitaciones para poder acceder a la titularidad de propiedad de la tierra, de alguna manera, si bien podían ser sociedades, pero con capital nominativo, es decir, que las acciones estuvieran a nombre de una persona, no esas sociedades que se llaman con acciones al portador, ¿tá? Donde yo puedo tener ahora las acciones, pues te las vendo a vos, después se las vendés a aquel, ¿tá? Entonces, pero fíjense qué increíble la ley, ¿tá? Establecía una excepcionalidad, ¿tá? Establecía una excepcionalidad que decía, y a ver si la encuentro, donde el Poder Ejecutivo se reservaba, ¿tá? Dice, es el artículo primero, dice: el Poder Ejecutivo y su instancia de parte podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita o por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, es decir, ya no con nombre y apellido, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas fiscales. La autorización del Poder Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ellos. Es decir, la ley establecía, le daba la posibilidad al Poder Ejecutivo que en determinados casos habilitara.
Era una especie de esencialidad. Bueno, ¿qué termina pasando? ¿Qué termina pasando con esa esencialidad? ¿Tá? Porque yo omití un detalle. En este proyecto presentado por el Frente Amplio en julio de 2020, adivinen, también hay un artículo parecido a esto. ¿Tá? También, es decir, un artículo donde se le daría la posibilidad al Poder Ejecutivo de, bueno, en el caso de que lo considere conveniente, pudiese habilitar. ¿Tá? Y nosotros ya, esta película ya la vimos. ¿Tá? Y digo, vos sabés que yo vengo del ámbito informático, esto, lo que en informática se llama un backdoor, una puerta trasera, ¿tá? Donde por ahí atrás, entonces digo, un por las dudas. Un por las dudas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué es lo que termina pasando 10 años después? 10 años después, ¿tá? ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Tá? Se hizo uso de esta prerrogativa. ¿Sí? Tengo un artículo del semanario Búsqueda, semanario obviamente liberal, va a decirlo muchas veces vinculado con la derecha, ¿tá? Búsqueda número 1911, del 23 al 29 de marzo de 2017, un artículo escrito por el periodista Mauro Florentín. Esas son las cifras de 10 años de vigencia de la ley que obliga a identificar a los propietarios de inmuebles rurales en Uruguay. 10 años después, 2007-2017. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, unas 90 empresas, en su mayoría sociedad anónima, fueron autorizadas por el gobierno a ser dueñas de casi 6 millones de hectáreas. 6 millones de hectáreas. Prohibir, dice, que las sociedades anónimas sean propietarias de tierra fue uno de los lineamientos del primer gobierno frente amplista. Con ese objetivo, en 2007, la administración del presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley 18.092 sobre la titularidad del derecho a propiedad de inmuebles rurales y explotación agropecuaria. En una década de vigencia de esa normativa, poco más de 90 empresas que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedad anónima, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales, que en total comprenden unas 5.7 millones de hectáreas, según datos oficiales recabados por campo. Esa extensión, escuchen bien, equivale a la suma de las tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José. Edgardo, echa la ley, echa la trampa. No, pero esto no es ninguna trampa. No, obviamente. Es peor. Está la letra chica. Sí. La letra chica. Y la excepcionalidad es a quien favorece. Que uno se pregunta, bueno, ¿a quién terminan favoreciendo? Y ahí es donde vos podés ver. Las sociedades anónimas. Sí, nos queda un minuto, Edgardo. Bueno, digo, aquí nos llega otro mensaje. Él nos dice: nos siguen colonizando. ¿Hasta cuándo? Y hasta que nosotros abramos los ojos, ¿tá? Y que empecemos a preocuparnos de estas cosas, porque es el Uruguay que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿sí? Y yo voy a decir algo, Marcelo, vos me conocés de hace muchísimos años. Yo me crié en el Uruguay de Maldición de Malinche, de Desalambrar de Biglietti, del reglamento de tierra de Aníbal Zampayo, tanto que lo nombramos acá en Paysandú. Bueno, se trata de algo parecido. Si no empezamos a abrir los ojos, la República Oriental del Uruguay algún día va a dejar de llamarse así, se va a llamar la República Forestal del Uruguay. La República Forestal del Uruguay. Hoy el peso político que tienen estas empresas en todos los partidos del espectro, en todos los partidos, es impresionante. Entonces, acá el gran riesgo, yo no entro de la contaminación, del monocultivo, eso es que hablen los técnicos, yo no soy técnico. Yo acá creo que el gran riesgo para el Uruguay es el enorme poder político que tienen estas empresas, que indudablemente ha permeado en todo el espectro político. ¿Ya? Y un ejemplo, 15 años de gobierno frente amplista, donde fueron ampliamente favorecidos, y esta actitud de la calle que, ante la posibilidad, y estando un proyecto de ley todavía en trámite parlamentario, ya amenaza con vetarlo. En un hecho que, indudablemente, yo digo, me sorprende que, por ejemplo, figuras de Frente Amplio no hayan salido a reclamar esto como un proyecto de ley, que todavía está en la cocina parlamentaria, que todavía no llegó al Senado, que ya en el Senado se habla de que se van a hacer importantes modificaciones, y ya el presidente sale, lo vetamos, porque el peso político que tiene estas empresas es enorme, y ese es el gran riesgo que tenemos el uruguayo. No que los gringos se lleven la tierra, porque como decía Jorge Valle, no se la van a llevar a la tierra, no la van a meter en bolsas, se la van a llevar, pero obviamente se llevan la producción que sale de acá, se lleva los nutrientes, el agua, el trabajo, el uruguayo se lo llevan. Entonces, yo digo, lamento tener que venir así estas cosas del programa, pero hay que abrir los ojos. Es el Uruguay que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hay que dejarse mucha pavada, mucha discusión banal, de temas absolutamente banales, y empezar a preocuparse del pedazo de tierra que pisamos todos los días.
Dejate de chichimoñas y jugá para el cuadro. Mirá cómo se nos vino Walter. Bueno. No, Edgardo, antes de cerrar la Sí. entrevista, yo sé que tú tienes compromisos y No, no. nosotros hoy tenemos muy ajustada la agenda Sí. del programa. Y voy a dejar una pregunta para nuestros oyentes. ¿Vivimos en una democracia o en una plutocracia? Es decir, un gobierno de los ricos. Es una pregunta que voy a dejar planteada a nuestros oyentes. Tienen 096 21 11 11 y no sé... No, Marcelo, yo te lo voy a expresar directamente. El poder económico viene pugnando sobre el poder político desde hace ya muchas presidencias uruguayas. El poder económico siempre es más. Si no, el caso es clarito. Mirá al dueño de los barquitos que cruzan, viste, para Argentina, Usted hace referencia. de Buquebú. Bueno, fíjate a quién apoyó. Cuando apoyó a la calle, fue presidente de la calle. Después apoyó a Sanguinetti, fue presidente de Sanguinetti. Apoyó a Valle, fue presidente de Valle. Apoyó a Tabaré Vázquez, fue presidente de Tabaré Vázquez. A Mujica, volvió a apoyar a Tabaré Vázquez. Y en Siempre esta, está con el ganador. Y en esta No hay que. Usted está y en disfrutando esta- de la pemena. Sí, Ahí el tipo claro. tiene ojos. No, Se tendría que dedicar a la lotería. apoyó a la quiniela. calle y fue presidente de la Se calle. juega todo No, el no, boleto No ha ganador. errado un presidente. Pasa que compra todos los números del ganador. Sí, bueno, pero Eduardo Balbuena, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias a ti por Marcelo, Jorge. y no va a ser una excepcionalidad que tratemos este tema. No, justamente insisto en este concepto, Eduardo, la necesidad de juntar a los parecidos y ¿Cómo no? empezar a poner estos temas sobre la agenda, porque es verdad lo que dijiste, no son los temas de la agenda de hoy. Entonces, es la obligación de aquellos que están más empapados en el tema de informarnos a nosotros, pero además ponerlo en la agenda. no, para que sí, podamos- ahora se están con un tema mucho más importante, si volver al 0,3 del alcohol o algo de eso, y bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente es así. Bueno, para ese tema es importante para alguno. Walter. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué dispones tú, Walter? No, nosotros nos vamos a ir a la música, primero que nada, la música. Te vamos a regalar un tema musical. ¿Qué te gusta? ¿Qué A música desalombrar, te gusta? no. Y Aníbal Zampayo podés poner, el reglamento de tierra. El reglamento de tierra de Ay, Aníbal no. Zampayo. Yo había pensado en Maldición de Malinche por lo que vemos en el No. tema, pero bueno, vamos a la música. ¿Quién la presenta, Jorge? A ver si te acordás. ¿Cómo no me voy a acordar, Walter? La música en sí se puede, es una presentación de Vinos Rose. Exactamente. Marcelo, Y amarga a los litoraleños, refrescos la cerveza artesanal. Óbolo. Óbolo. No es artesanal, es importada. Perdón. Sí. No, y sí, lo distribuye Juancla SRL en Grito de Ascencio, casi República Argentina, teléfono 472-34-606. ¿Y quién nos está presentando, Jorge?